De todas las lesiones del tobillo que les dije, maleolo anterior, maleolo lateral, maleolo medial, maleolo anterior, maleolo posterior, sindesmosis y deltoideo. De todas esas, ¿cuáles lesiones tiene este tobillo? Tiene una fractura de maleolo externo y... Maleolo peroneo lateral, ajá. Esta. Ajá. ¿Qué tipo de Weber? Weber, ¿qué será? Ayúdenle, a ver si entre todos se lo hacen uno. Es una tipo A. No, la tipo A es por debajo de la sindesmosis, es aquí. Esta fractura está aquí. ¿En dónde está? Suprasindesmal. No, hombre, aquí está la sindesmosis. Y aquí está la fractura. Ah, transindesmal. Sería tipo C. Tipo B. Está a nivel de la sindesmosis. Todavía no entienden eso. Las tipos C son acá arriba de la sindesmosis. Esta es una tipo B, está a nivel de la sindesmosis. La sindesmosis es esta. Esta articulación tibioperonea distal. Aquí está la sindesmosis y aquí está la fractura. Es una tipo B de Weber. ¿Qué otra lesión tiene? Y pues también tendría una fractura de maleolo interno en la tibia. Maleolo medial, sí. Sí, Y tiene un desplazamiento de todas las fracturas medialmente con una subluxación tibio-astragalina. A ver, ¿esta qué fractura es? Esto. Esta y esta. Diagnóstico. Es muy sencillo el diagnóstico. Fractura. Sería una tipo C de Weber. Fractura bimaliolar tipo C de Weber. Tan sencillo como eso. Fractura bimaliolar tipo C de Weber. ¿Sí? Bimaliolar nos referimos al externo y al interno. ¿Sí? Al medial y al lateral. Ahora, ¿cómo se ve la sindesmosis? Está toda reducida. A ver, esta sindesmosis que ven aquí, ¿es igual que esta? Ah, diastasada. Se dice diastasada. Está abierta la sindesmosis. Para considerar que está cerrada, la distancia de lo que le decimos la sombra es en donde se empalma la tibia con el peroné y se ve esta sombra, o sea, se ve doble hueso, doble densidad aquí. La distancia de aquí a aquí debe de medir 10 centímetros, 10 milímetros, ¿sí? Y la distancia de aquí a aquí de la articulación debe ser cuando menos de 5 milímetros. Si aumenta esta distancia o disminuye esta, quiere decir que está lesionada. ¿Cuánto mide aquí la sombra? Acuérdense, la sombra es donde se empalma el peroné con la tibia. ¿Cuánto mide aquí la sombra? ¿1 milímetro? 1 milímetro. ¿Y la distancia tibio-peronea? Pues son mucho más de 5, ¿eh? Se ve completamente abierta, ¿de acuerdo? Así es como podemos imaginar que esté lesionada la sindesmosis. Sin embargo, hay fracturas en donde no se ve la lesión y de todas maneras hay que buscarla en las tipo B y en las tipo C, porque en las tipo A no hay lesión de la sindesmosis. Ahora, tratamiento. Para el maleolo medial utilizamos generalmente 2 tornillos, uno de compresión y otro rotacional. Y aquí en este caso utilizaron un tornillo de compresión y un clavo antirrotacional.
Este tornillo es un tornillo interfragmentario porque era una fractura oblicua. Primero se pone ese tornillo y luego sostenemos, por el principio de sostén, sostenemos esa fractura, le ayudamos a este tornillo con la placa. Y este tornillo largo va del peroné a la tibia para mantener cerrada la sindesmosis. Ese es el tratamiento de la sindesmosis. Se llama tornillo de situación. ¿De acuerdo? El maleolo anterior y el maleolo posterior se tratan también con tornillos o placas. La sindesmosis se trata con tornillo de situación y las lesiones del ligamento deltoideo se tratan con sutura del ligamento. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos una fractura del maleolo, casi del pilón tibial, en donde se pusieron 2 tornillos de compresión interfragmentaria y una placa. La placa que se usa aquí en el peroné se llama placa tercio de caña. Tiene forma curva transversalmente, como se ve aquí así medio curvita, ¿sí? Para que se amolde bien al contorno del peroné. En este caso tenemos una tipo C de Weber. ¿Qué le faltó aquí? Tipo C de Weber, ¿qué le faltó? ¿El tornillo de situación? El tornillo de situación. Si tiene una lesión de la sindesmosis, hay que poner el tornillo de situación. ¿Qué pasa si no ponemos el situación? Que se va a abrir la sindesmosis, el astraga lo va a andar bailando adentro de la mortaja y nos va a provocar una artrosis, como esta, ¿sí? Vean aquí ya la pérdida completa de la articulación, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Tienen que estudiar bien estas fracturas porque son las más frecuentes, ¿sí? Vean aquí cómo en las tipo A no se afecta la sindesmosis. En la tipo B, acuérdense que hay un ligamento anterior y otro posterior. Pueden estar lesionados los dos o puede ser que nomás uno esté lesionado. En el momento que hacemos la osteosíntesis, va a quedar reducida la sindesmosis, porque, o sea, más bien reducida el fragmento que se desplazó, y en ese caso ya no va a necesitar tornillo de situación. Entonces, en las tipo B, puede estar o no lesionada la sindesmosis y puede o no requerir tornillo de situación. En cambio, en las tipo C, está siempre roto los dos ligamentos de la sindesmosis. Si no, no hubiera sido posible que se fracturara el peroné más arriba. Para que se pueda fracturar el peroné más arriba, forzosamente se tiene que romper la sindesmosis, ¿sí? Y cuando la lesión está muy arriba, significa que también se rompió el ligamento interóseo, ¿sí? Aquí vemos la sindesmosis, aquí el ligamento interóseo, que algunos autores lo consideran parte de la sindesmosis, y aquí vemos una tipo C alta, en donde además de romperse la sindesmosis, se rompe también el ligamento interóseo. Muy bien, ¿alguna pregunta de fracturas de tobillo? Bueno, vamos a ver si es cierto. A ver, Palacios. A ver si ahora sí contestas bien. Dime cuáles son las lesiones que podemos encontrar en una fractura de tobillo. Palacios. Sí. Dime cuáles son las lesiones que podemos encontrar en una fractura de tobillo. Te las acabo de decir, hombre. No puede ser. A ver, ¿quién se la sabe? Yo. Puede ser fractura. ¿Eh? ¿Quién es yo? Isaac Tena. Tena, a ver, Tena. Puede ser fractura del maleolo lateral, el medial, el anterior o el posterior. Puede haber también una lesión de la sindesmosis,
o del ligamento deltoideo. Muy bien. Bueno, fracturas del calcáneo. Las fracturas del calcáneo pueden ser extraarticulares o pueden ser intraarticulares. Aquí tenemos un ejemplo de las intraarticulares. El problema es que el calcáneo sus articulaciones astragalo-calcáneas son tan pequeñas que al momento de y reciben tanta carga por centímetro cuadrado que cualquier discrepancia que haya en la superficie articular nos va a provocar artrosis y dolor. Entonces, cuando se trata de fracturas intraarticulares, si no se logra una buena reducción cerrada, debemos hacer una osteosíntesis para tratar de que las articulaciones queden lo más congruentes posibles, ¿sí? Cuando es extraarticular, generalmente hacemos tratamiento conservador si no está muy elevado. Por ejemplo, en este caso, vean cómo está muy elevado la parte posterior. Lo que hacemos es meter un clavillo por acá atrás, jalar el fragmento para abajo para que se vuelva a formar este ángulo, ¿sí? Y posteriormente ese clavillo lo incluimos en el yeso para que se mantenga el fragmento hacia abajo. Entonces, las no articulares se hace reducción cerrada con clavos cuando están desplazadas. Cuando no están desplazadas, se da tratamiento conservador. Y las articulares generalmente son quirúrgicas si no se logra una buena reducción cerrada. Bueno, cuando nosotros recibimos un paciente que dice que se torció el tobillo, esperamos encontrar una lesión de los ligamentos tibio-astragalinos y tibio-calcáneos, peroneo-calcáneos y peroneo-astragalinos, pero hay que tomar en cuenta que también hay una tracción muy intensa de este tendón, que es el tendón del peroneo lateral largo, y va a traccionar la parte proximal del quinto metatarsiano y la puede avulsionar. Entonces, siempre que nos llegue un paciente que trae torcedura de tobillo, un esguince de tobillo, hay que revisar, como vemos aquí, si hay dolor en el quinto metatarsiano y sospechar esta fractura. Porque si esta fractura está desplazada, requiere de tratamiento quirúrgico. Aquí vemos una fractura no desplazada. Muy bien. Doctor, y si no está desplazada, ¿qué si no está tratamiento desplazada, tratamiento conservador. Como estas que no están desplazadas, tratamiento conservador. Y las fracturas de los metatarsianos, si están desplazadas, pues generalmente las tratamos con reducción y clavos, abierta o cerrada. Es raro que pongamos placas en los metatarsianos, generalmente utilizamos clavos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre fracturas? Por favor, pónganse a estudiar porque ahorita acabamos de ver que de 17 alumnos que tenemos, únicamente 4 contestaron bien. Unas radiografías que les mandé desde el domingo, que no la revisaron, que no les importó la tarea, y todo esto va a contar para su calificación. Si reprueban, no vayan a andar llorando, porque si algún alumno reprueba y si reprueba algún examen y me ha contestado bien durante el semestre, pues le voy a ayudar. A los que no contestan bien, pues ni para qué lo busquen. Tenemos 1, 2,
tenemos dos alumnos que solamente una vez han contestado bien. Y tenemos otros dos alumnos que nunca han contestado bien. Entonces esos dos alumnos no esperen pasar el curso. A ver, ¿qué horas son? 9:06. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, doctor. Estamos a día 25. Ah, caray, aquí está mal el temario, ¿o qué? Aquí está mal. ¿Así les mandé el temario? Sí. Sí. Aquí no está agosto 25. Está mal este temario entonces. ¿Sí fue el que les mandé? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, caray. Me faltaron días aquí. Bueno, lo bueno es que vamos adelantados. Las lesiones traumáticas suponen... No, pero está mal. Bueno, después lo corrijo y se los vuelvo a mandar. Lesiones traumáticas de la columna vertebral. ¿Cuáles son las funciones de la columna? Transmitir y amortiguar las cargas, discos y cuerpos, es lo que hacen eso, principalmente el hueso esponjoso, a la compresión. Y la cortical, que a pesar de que es la más densa, solo carga un 10 a 20%. Movilidad por el arco posterior, las zonas que presentan más movilidad son de C5 a C6, o sea, a nivel cervical, T12 y L1 en la unión de las torácicas con las lumbares, lo que se le llama charnela dorsolumbar. ¿Qué es una charnela? ¿Qué es una charnela? Una bisagra. Y L5S1 se lesionan más frecuentemente por el mayor movimiento y además protege las estructuras neurales. Hay dos tipos de lesiones, las estables y las inestables. Y estas las dividimos cuando hay compromiso neurológico y cuando no hay compromiso neurológico. ¿A qué se refiere con inestabilidad? Es la pérdida de la capacidad de la columna vertebral en mantener en condiciones fisiológicas las relaciones anatómicas entre las vértebras, permitiendo que se produzca una lesión y la ulterior irritación en la médula y en las raíces o modificaciones estructurales que provoquen dolor o deformidad incapacitante. ¿Sí? Entonces se pierde la relación entre las vértebras, o sea, hay movimientos anormales entre las vértebras, ¿sí? O en una fractura. Dennis nos divide las columnas, las vértebras, la columna las divide en una columna anterior, que es esta, que incluye el ligamento longitudinal anterior, que es este que está aquí en rojo, la mitad anterior del disco y del anillo y del cuerpo vertebral. Este es el disco y el anillo y el cuerpo vertebral, ¿sí? Esta es la columna de Dennis. Y luego sigue la columna media que está aquí abajo, mitad posterior del disco, el cuerpo, el ligamento vertebral común posterior que está aquí atrás. Aquí se incluye el dominado muro vertebral correspondiente a la pared posterior del cuerpo y la estructura clave de la estabilidad. Este muro posterior es lo que le da mayor estabilidad. Y tenemos la columna posterior, que es esto, que es el arco posterior. El arco se refiere al pedículo, ¿sí?
Del pedículo para atrás es la columna posterior, la cápsula y ligamentos asociados, o sea, pedículos, apófisis transversas, apófisis espinosas, los ligamentos intertransverso interespinosos y las apófisis articulares, que son estas. Todo esto corresponde a la columna posterior de Dennis. Hay diferentes tipos de lesiones. Los principales mecanismos de lesión son la compresión, que nos va a provocar una compresión y un estallamiento de la vértebra, la distracción por angulación, en donde vemos aquí que hay una ruptura en la columna posterior o puede haber fractura y puede llegar hasta la columna media. Y por rotación, que nos produce lesiones de diferentes tipos, generalmente oblicuas. ¿De qué depende la magnitud de la lesión? Depende del mecanismo de lesión, según la fuerza aplicada, la velocidad y el vector de fuerza. ¿A qué se refiere con el vector? Si es por compresión, por distracción, por flexión, por extensión, rotación o flexión lateral. Aquí vienen todos los ejemplos de ellas y la combinación, ¿verdad? Extensión, compresión, y vemos cómo lo que se lesiona son diferentes partes. Aquí tenemos una lesión principalmente de la columna posterior, aquí principalmente de la columna anterior, pero puede haber una combinación de todas ellas. Fracturas por flexión en cuña anterior, que es de las más frecuentes. Aquí vemos una vértebra con su forma muy bonita cuadrada, y aquí vemos una vértebra que ya tiene compresión de la pared anterior y ya tiene la forma, ya no tiene la forma cuadrada, ¿verdad? Porque hay compresión anterior. Hay fractura de la columna anterior. Cuando la compresión es superior al 50%, la columna posterior puede fallar y dar lugar a un patrón de lesión inestable de forma aguda o tardía. Puede haber tanta compresión a este nivel que se distraiga la parte posterior y también se rompa, o se fractura o los ligamentos se rompen. Fractura por compresión axial. Dependiendo de la región torácica y lumbar y la alineación, lordosis o cifosis nos da diferentes patrones. En cuña de la columna anterior, falla de la columna ósea anterior y la columna osteoligamentosa media con retropulsión de los fragmentos del conducto medular y lesión de las tres columnas. Aquí tenemos una compresión anterior, pero esta puede llegar a ser tan intensa que aquí vemos cómo está afectando las dos columnas y puede llegar a haber retropulsión de los fragmentos hacia el conducto medular, que no es un canal medular, porque si un canal no tiene techo, este es un conducto medular. Entonces aquí vemos cómo esta vértebra respeta el conducto medular, que es este, y vemos aquí la retropulsión de los fragmentos que está provocando compresión de las raíces nerviosas de la cola de caballo, y además está disminuyendo los orificios de conjunción por donde salen las raíces. Entonces, esta fractura seguramente tiene un compromiso neurológico. Compresión lateral. Una fuerza de compresión aplicada lateralmente causa una lesión similar que provoca una flexión pura. El cuerpo vertebral sufre un colapso simétrico en el lado de la carga aplicada y un fallo por tensión del lado contrario. Entonces, como funciona como una charnela, cuando se inclina hacia adelante, pues también se puede romper atrás. Igualmente en las laterales, se lateraliza y se rompe el lado contrario por distracción. Fractura por flexión, hiperextensión o distracción. El eje de rotación de la fuerza aplicada en este tipo de patrón de lesión está situada por delante del cuerpo vertebral, generalmente en la pared abdominal anterior. Lesión en cinturón de seguridad. Son inestables. Fractura de Chance con elementos óseos únicamente. Aquí vemos una lesión de ligamentos, por ejemplo, por un cinturón de seguridad, en donde hay ruptura de ligamentos. Y en la de Chance únicamente hay lesiones óseas, como en este caso. Bueno, raquis cervical alto, C1 y C2. Podemos tener una lesión del cóndilo occipital, una subluxación rotatoria del atlas, axis,
luxación atlantoaxoidea, fractura del arco anterior del atlas, fractura de los arcos anteriores y posterior del atlas, que es lo de la denominada fractura de la Jefferson, lesión de las masas laterales, lesión de la apófisis odontoides y fractura de los pedículos de CO2, que es la fractura del horcado. Vamos a ver de una por una. Esta es una radiografía transoral por boca abierta, ¿sí? Y aquí vemos cómo hay una fractura de Jefferson que se refiere a fractura de los arcos anterior y posterior del atlas. Acuérdense, aquí están los arcos anterior y posterior del atlas. Por lo tanto, va a haber una separación. Estas dos masas laterales de C1 se van a abrir lateralmente, como vemos aquí. Y en la radiografía transoral vemos que no corresponde el perfil que lleva C2 y aquí vemos cómo está abierta lateralmente C1, ¿sí? Esta es la fractura de Jefferson. Acuérdense, los arcos, fractura de los arcos anterior y posterior del atlas, ¿sí? Y aquí vemos cómo se desplaza lateralmente. ¿Quedó bien entendido o no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos también las fracturas de la apófisis odontoides, que depende del tipo, pueden llegar a requerir tratamiento quirúrgico. Hay un tratamiento que se hace transoral, pero es muy difícil. Se hace en preferencia por vía anterior o posterior. Luxación uniarticular. Aquí vemos las apófisis articulares y vemos la articulación como está luxada, ¿sí? Vean, la carilla articular está aquí y la otra se desplazó hacia adelante, o esta se desplazó hacia atrás, más bien, ¿sí? Entonces, aquí vemos en la radiografía, nomás que no se alcanza a ver bien, las articulaciones. Y vemos que pues el paciente va a tener una inclinación y rotación de la cabeza del lado opuesto a la faceta luxada, enganche y bloqueo de las facetas. Se luxa y se enganchan aquí a este nivel una con otra y ya es difícil de reducirla. Tiene que ser por un método quirúrgico. Y las radiografías no es tan fácil distinguir, preferimos hacer una tomografía. Fractura del ahorcado. Fractura del ahorcado. Lesión de la fractura de los pedículos de C2. ¿Sí? Fractura de los pedículos de C2. Aquí la vemos. Este es el cuerpo vertebral y hacia atrás salen los pedículos. Esto ocurre cuando un paciente, cuando alguien se ahorca. Viene el golpe fuerte en el cuello cuando se dejan caer de algunos metros y se fractura esta vértebra. El problema, cuando estos pacientes tienen un intento de ahorcamiento y no lo logran, puede de todas maneras estar la fractura presente y es más o menos frecuente que ocurra esto. Cuando no se ahorcan, cuando no se mueren, quedan con su fractura del ahorcado. El problema es que a este nivel de la médula, ¿qué hay? ¿Qué hay a este nivel en la médula? El bulbo raquídeo, y ahí se encuentra el centro respiratorio. Entonces los pacientes llegan asfixiándose porque no pueden respirar bien por compresión del bulbo raquídeo. En cuanto llegue el paciente en esas condiciones, le damos tracción e inmediatamente mejoran, ¿sí? Entonces les ponemos un halo cefálico, lo dejamos en tracción y después lo operamos o lo dejamos con un halo chaleco, ¿sí?
Me tocó un paciente que llegó así a una clínica, le pusimos, mientras le poníamos el halo, le pusimos un collarín que le permitía respirar bien por distracción con el collarín. Nos fuimos a traer el material para ponerle el halo y en los que nos fuimos se quitó el collarín, empezó a caminar y ahí se murió. Pues se quería morir, ¿verdad? Valoración de un paciente con trauma raquimedular. ABC de trauma, el estado neurológico muscular, el estado neurológico sensitivo, reflejos osteotendinosos y otros reflejos anormales. No me acuerdo si ya habíamos visto la escala muscular de Dennis, ya la habíamos visto. ¿Sí, verdad? Sí, doctor. En la exploración, bueno, apréndansela. Sí. Y aquí tenemos más o menos una guía que viene en su libro que yo les pasé, de según la altura de la lesión, va a haber, estos van a ser los músculos afectados, ¿sí? El nivel sensitivo también ya habíamos hablado de él. Y a nivel del pezón, más o menos 4, a nivel del ombligo 10 y a nivel de la ingle 12. Con eso nos podemos dar más o menos una guía, ¿sí? Valoración del paciente cada 30 minutos, sobre todo la sensibilidad para ver que no vaya aumentando la pérdida. Si va aumentando la pérdida, quiere decir que hay una inflamación cada vez más importante o un hematoma que nos va a ir comprimiendo y nos va a provocar problemas. Un momentito. Seguro que sí. Hoy llegué muy tarde. Doctor, tiene silenciado su micrófono. ¿Sí me están oyendo? Apenas. Ahora Sí. sí, doctor. A ver, entonces, ¿dónde nos quedamos? Eso no lo oyeron. No, ¿Eso no. lo oyeron? Ahí.
Eso sí lo Sí, oyeron. ahí sí. Eso no. Y eso sí. ¿También? No, eso no. Ah, Ahí nos quedamos. ¿cómo se silenció solito? ¿Ahí me oyen? Sí, doctor. Bueno, Sí. entonces debemos tener en cuenta el nivel de la sensibilidad. Y si la pérdida sensitiva es solo una hipoestesia o hay pérdida total. Si hay solo una hipoestesia, tiene mayores posibilidades de que se va a recuperar. O si es emparchado, o sea que en lugares sí siente y en otros lugares no, puede ser que recupere. Y también es importante el reflejo perianal y estos reflejos para saber a qué nivel. Y también algo muy importante que nos va a dar una valoración es el reflejo bulbo cavernoso. ¿Cuál es el reflejo bulbo cavernoso? ¿Cuál es el reflejo bulbo cavernoso? ¿Nadie se lo sabe? Al comprimir el glande, o en su caso las mujeres, va a haber una contracción anal. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante este reflejo. Reflejos. Hay que identificar la presencia de reflejos patológicos o reflejo del plantar anormal de Babinski, la respuesta clínica que indica que existe una lesión de la granula motora superior. La contracción voluntaria del esfínter anal indica la posibilidad de una recuperación parcial de la lesión neurológica. ¿Sí? Es la importancia del esfínter anal. La exploración del reflejo bulbo cavernoso es especialmente importante ante la sospecha de una lesión medular, pues la reaparición de este reflejo en presencia de una lesión neurológica completa tras la fase de shock medular indica la irreversibilidad del cuadro. Este reflejo desaparece inicialmente en un shock medular. Ahorita vamos a ver lo que es el shock medular. El shock medular es temporal. Al terminarse el shock medular, ahí es donde vamos a saber si va a haber o no recuperación. Si pasa el shock medular y reaparece el reflejo, quiere decir, y sigue con lesión neurológica, quiere decir que no va a haber recuperación. Vamos a entenderlo mejor ahorita. Shock medular. Lesión medular completa o lesión medular incompleta, ¿sí? Primero aparece el shock medular. Es la supresión postraumática inmediata y sobre todo, muy importante, transitoria de la función medular de carácter fisiológico y no estructural, ¿de acuerdo? Estas dos palabras son las importantes. Es transitoria y no es estructural, ¿sí? Que afecta tanto a la transmisión por los haces largos como la función refleja de los segmentos distales a la lesión. La reaparición del reflejo bulbocavernoso al cabo de 24 horas señala el final de esta fase, ¿sí? El reflejo bulbocavernoso nos señala el final de la fase. Momento en el que puede restablecerse la función funcional residual. La presencia de una lesión completa y el reflejo bulbocavernoso presente a las 48 horas indica la irreversibilidad de la lesión. Entonces, el reflejo bulbocavernoso, si hay un shock medular a las 24 horas, desaparece el shock medular y reaparece el reflejo bulbocavernoso. Pero si después de 48 horas, que ya apareció también el reflejo bulbocavernoso y no hay mejoría, entonces es muy probable que esa lesión sea irreversible.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Sí. 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 Pues es que él había dicho que aunque se terminara lo de columna iba a seguir yendo. Ay, caray. Bueno, ahorita hablamos porque estoy en clase. Ahorita que suba hablamos. Dale. Lesión medular completa. La presentan aquellos pacientes en los que existe una pérdida completa de la movilidad y de la sensibilidad distal al nivel de la lesión, incluidos los últimos niveles sacros y el reflejo bulocavernoso. Está presente, es decir, se encuentra fuera del periodo de shock medular. Ya salió del shock medular y sigue con pérdida de la motilidad y la sensibilidad, que significa una lesión medular completa. ¿De acuerdo? ¿Está bien comprendido lo que significa shock medular y una lesión medular completa? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Despierten. Sí, doc. Sí, sí, lo escuchamos. Lesión medular incompleta. La presenta aquellos pacientes en los que existe algún tipo de función motora o sensitiva distal al nivel lesionado. Repito, la presenta aquellos pacientes en los que existe algún tipo de función motora o sensitiva distal al nivel lesionado, incluida la función conservada de los niveles sacros más inferiores. Se han acuñado el concepto de preservación sacra, que es de gran importancia para definir una lesión medular como incompleta. Este concepto abarca la positividad en la tríada de sensibilidad perianal, tono rectal y capacidad de flexión plantar del primer dedo. Si tenemos esta triada en una lesión medular, quiere decir, o sea, esta triada sana, ¿verdad? Quiere decir que hay posibilidades de recuperación porque es una lesión medular incompleta. ¿Entendido? Radiografía. Se toman en cervicales AP lateral de nadador, que es con un brazo levantado y a través de la axila, y por boca abierta, por la que vimos ahorita. Las proyecciones oblicuas son útiles para estudiar los pedículos y las carillas articulares. Aquí, bueno, esta no es obliqua, pero aquí tenemos las carillas articulares y los pedículos. Una traslación anteroposterior mayor de 3.5 milímetros de una angulación entre las apófisis espinosas superior a 12 a 11 grados son criterios de inestabilidad en la columna cervical. Ahí va. Una traslación anteroposterior mayor de 3.5 milímetros, aquí la vemos. ¿La ven? Sí, doctor. Sí, Sí, bueno. doctor. Esa es una traslación. ¿Y a qué se refiere con el ángulo? Se refiere al ángulo entre estas dos apófisis. ¿Sí? El ángulo que van a formar. Fíjense el ángulo que hay de aquí a aquí. ¿Sí? Y fíjense el ángulo que hay de aquí a acá, mucho más abierto. ¿De acuerdo? Este ángulo normal menor de 11 grados y este ángulo pues mucho mayor de 11 grados, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Una traslación anteroposterior, o sea esta, de aquí a aquí, mayor de 3.5 milímetros, ¿sí? Otros datos. El espacio de los tejidos blandos retrofaringios debe ser a nivel de C2 inferior a 2 milímetros y a nivel de C6 menor de 6 milímetros. Aquí tenemos este es el aire faringio, ¿verdad? Y este es el espacio de tejidos blandos retrofaringio. Aquí tenemos C2. De aquí a aquí no debe haber más de 2 milímetros. Si hay más de 2 milímetros, quiere decir que hay un hematoma o una inflamación a este nivel por una lesión, posiblemente por una lesión de columna. Igual aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una distancia mayor a 6 milímetros a nivel de C6, o sea, este espacio también nos puede estar indicando una lesión
de la columna. La correcta alineación de C1 y C2 se comprueba cuando la distancia entre la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas es menor de 3.5. Aquí vemos la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas, pues vemos que no es ni 1 milímetro, ¿verdad? La proyección transoral nos permite valorar la relación entre las masas laterales del atlas y el axis, como vimos ahorita. Ahorita vimos una radiografía normal en una fractura de Jefferson, en donde estas masas se lateralizaban, y aquí vemos unas masas normales que se corresponden con las de C1, ¿de acuerdo? Una distancia mayor de 7 milímetros entre ellos puede significar la rotura del ligamento transversal. Las fracturas de la apófisis odontoides puede también ser diagnosticada mediante este tipo de proyección. Tomografía computada. ¿A qué se refiere con el ligamento transverso? Está muy atrás. Aquí está el ligamento transverso, ¿sí? Que mantiene la apófisis odontoides en su lugar, ¿sí? Nomás que aquí no traigo una imagen anteroposterior para verlo mejor. Tomografía. El estudio mediante TAC permite confirmar la rotura del muro posterior, el grado de conminución del cuerpo vertebral, el grado de ocupación del canal medular y el estudio de las relaciones anatómicas entre las apófisis articulares posteriores. La aparición de la tomografía helicoidal ha mejorado la definición del estudio y la anatomía patológica de las mismas, como ya lo hemos visto en varias ocasiones. Y las dos tomografías computadas que les mandé por el WhatsApp. Resonancia magnética de una menor calidad en lo que respecta a las estructuras anatómicas óseas. Ya habíamos dicho anteriormente que la tomografía es para partes óseas y la resonancia para partes blandas. Posee una gran fiabilidad para el estudio de las partes blandas, permite conocer el lugar exacto en el que se localiza el cono medular y visualiza fácilmente los cambios de señal en la médula. El estado de la estructura, ¿qué quiere decir esto? Los cambios de señal en la médula. Que una médula traumatizada, con hematoma, con necrosis, la vamos a poder diagnosticar en una resonancia magnética. El estado de las estructuras ligamentosas y de los discos intervertebrales incluidos en el nivel funcional de la lesión y en los espacios, ya me perdí yo mismo. El estado de las estructuras ligamentosas también lo podemos ver en la resonancia y de los discos intervertebrales. Entonces estamos hablando de puras partes blandas en la resonancia y partes óseas en la tomografía, ¿de acuerdo? El estudio mediante resonancia estaría indicado en todo paciente con traumatismo vertebral, sin afección neurológica que haya sido clasificado como inestable y que vaya a ser sometido a tratamiento quirúrgico. Aquellos pacientes que tengan lesión neurológica deben ser sometidos a estudios mediante resonancia para identificar el tipo de lesión que presenta y valorar el grado de afección neural. Una indicación absoluta de la resonancia es la existencia de una lesión neurológica sin que se visualice lesión ósea o ligamentosa alguna en estudio radiológico simple. Bueno, estas son puras indicaciones que no se las voy a preguntar. Disculpe, doctor. Sí. En caso de que el paciente económicamente no pueda realizarse una resonancia magnética, ¿qué se haría? Pues sería nomás la tomografía o con puras radiografías. Se puede llegar a un diagnóstico clínico y tomar una decisión, ¿sí? Muchas de estas cosas que dijimos anteriormente sobre todo esto es para protección del médico en cuanto a la cuestión legal, ¿verdad? Algunas de estas cosas. Pero si no, hay ocasiones en que no nos queda de otra más que hacer las cosas por la clínica nomás. Muy bien. Tratamiento inicial, mantener la presión arterial sistólica más de 90, aporte de oxígeno al 100%. Acuérdense que el tejido neural es de los que se ven principalmente afectados o más rápidamente afectados con una pequeña disminución de la cantidad de oxígeno. Diagnóstico, presión de la lesión medular.
La metilprednisolona está todavía muy controversial si funciona o no funciona. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Reducción, tracción inmediata en la lesión si es posible. Completar los estudios de imagen ósea y medular, tomografía computarizada y resonancia magnética. Cirugía urgente en caso de lesión incompleta y progresiva. Que de repente el paciente sí sentía las piernas y de repente las empieza a dejar de sentir. ¿Qué significa eso? O está creciendo el hematoma o la inflamación. Y si no lo descomprimimos, va a tener una lesión irreversible. La decisión de tratamiento depende de estabilidad de la columna y de la compresión neural. Columna estable y sin compresión neural, inmovilización en cama, collarín semirrígido como el Filadelfia, tracción cefálica o halo chaleco. Columna inestable desplazada con o sin compromiso neural, reducción y alineación postural por tracción. Aquí vemos el halo chaleco y una tracción cefálica, ¿sí? Este halo chaleco puede llegar a ser un tratamiento definitivo. Y en columnas inestables con o sin lesión neurológica, el tratamiento es quirúrgico. Hay diferentes tratamientos y diferentes modalidades. Generalmente se hace por vía posterior, se quita parte de las láminas, se entra, si hay fragmentos hacia atrás, pues los empujamos hacia adelante para que ya no haya compresión radicular, liberamos los agujeros de conjunción y ya que está todo bien liberado, se hace una estabilidad o una artrodesis poniendo estas barras con estos tornillos que son tornillos transpediculares. Se meten a través del pedículo hasta el cuerpo vertebral. Y ahí se fijan con estos candados y estas barras que se llaman crosslink para evitar movimientos anormales. Nos da mayor fijación si le ponemos los crosslink. Entonces, esta es la manera más utilizada. Y hay otros tipos de fijaciones, por ejemplo, cuando se hace el abordaje anterior con placas especiales como esta y con estas jaulas o espaciadores, más bien jaulas, que se rellenan de injerto y nos mantienen el espacio. Y luego ya se rellenan solos con hueso. Entonces, columna inestable desplazada con o sin compromiso neural. Primero, reducción y alineación postural por tracción o por acción. Y posteriormente, el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a dar tratamiento quirúrgico? Cuando es inestable, cuando hay compresión cuando hay compromiso neurológico o cuando el compromiso neurológico es progresivo, ¿sí? Que va empeorando en lugar de mejorar. O que no mejora, pero tampoco empeora, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta sobre las barras. Bueno, ¿qué duración tienen? O sea, por ejemplo, una persona, bueno, una columna inestable. Bueno, ¿Hasta las cuántos barras años? son una fijación temporal, porque estamos haciendo una artrodesis. Una artrodesis es pegar una vértebra con otra. La artrodesis puede ser anterior o posterior. Por ejemplo, si ponemos una jaula con injerto óseo, estamos haciendo una artrodesis entre dos cuerpos vertebrales. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, y si es una artrodesis posterior, estamos haciendo una artrodesis entre las apófisis articulares. Aquí. Aquí raspamos y ponemos injerto para que se cierre esta articulación. Eso hacemos a todos los niveles que vaya a hacerse la artrodesis. Se pone la barra transpedicular, se pone el injerto y estamos haciendo una artrodesis posterior. Entonces,
Usted mismo contésteme, o usted misma no supe quién era. ¿Cuál es la duración de las barras entonces? ¿Hasta cuándo van a servir las barras ahí puestas? Pues hasta que haga como tipo osteosíntesis, No. ¿no? La O sea, osteosíntesis bueno, son las barras. ¿Hasta cuándo van a servir las barras? Que ya las podemos quitar. Otra vez, ¿para qué son las barras? estable. No, ¿para qué son las barras? O los injertos, ¿para qué son? ¿Para qué sirven? Son para estabilizar. ¿Para qué? Pero mira una vértebra con otra. No, hombre, no me entendieron. Las barras son para mantener fijas las vértebras mientras consolida la artrodesis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo van a durar en las barras? ¿Hasta cuándo sirven? Hasta que ya esté junta la artrodesis. Hasta que haya consolidado la artrodesis. En el momento que la artrodesis ya pega una vértebra con otra, un hueso con otro, ya las barras no sirven para nada, ya cumplieron su función. Su función era mantener la rigidez igual que en una fractura, mientras hace la consolidación, se hace la consolidación a nivel de la artrodesis. Entonces, si me pregunta, ¿cuánto duran las barras? Que entiendo que esa fue la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto duran ahí las barras? Se las podemos quitar a partir de que ya se hizo la artrodesis, ¿sí? Ya consolidó la artrodesis. Ahora, no hay necesidad de quitárselas forzosamente, ¿verdad? Se pueden quedar ahí de por vida. Pero la función de las barras las cumple la artrodesis y luego se quita. Cuando no hay una artrodesis y ocurre una pseudoartrosis, pues va a haber problemas porque al rato se van a quebrar los tornillos, se van a quebrar las barras y vamos a tener que hacer otro procedimiento, ¿sí? Muy bien, ¿más preguntas? Entonces, si pensaron... Sí, dígame. Pero ya no es del tema, es de una exposición. Entonces, para que no se vaya a ir rápido. Sí. ¿Cómo? No entiendo. O sea, no es del tema ahorita visto, me toca exponer después de que usted acaba, pero ahorita si quiere le pregunto antes de que se vaya. Ah, pues sí, pregúntame una vez, porque ya nos vamos. Ah, ok. Nos toca exponer afecciones quirúrgicas de los músculos y los tendones, pero antes de eso, usted va a dar 2 temas y antes de eso tenemos el primer examen. Sí. Entonces, el examen usted ya lo tiene programado, ¿qué día? Porque ya ve que dijo que no está bien el temario. No, pues después les aviso. Ah, ok, muy bien. Ahorita después lo reviso porque sí no me había fijado que estaba mal. O a lo mejor el que tengo en la casa sí está bien. Y aquí no. Después, lo voy a revisar en esta semana. Y luego ya les aviso. Ya les aviso Okay. la nueva calendarización. Lo que Muy sí bien. les encargo mucho, ustedes pensaban que la ortopedia era muy fácil. Ya ven que no, hay muchas cosas que ver. Pensaban que eran puros huesos. Ahora se van a dar cuenta que no. Es una materia muy extensa, como todas. A lo mejor poquito menos que otras que inventan muchas cosas, pero es bastante extenso el temario. No es una materia fácil. Y si no estudian ni le echan ganas, van a reprobar. Ahorita ya nomás en la lista que les presento de los que han contestado o no, ya voy sabiendo quiénes van a reprobar. ¿Quiénes van a reprobar? Pues los que no están estudiando, los que no le echan ganas.
Y esta es una escalerita. Si no pasan una materia, pues se retrasan en otras. Así que o pasan o pasan. Entonces yo les recomiendo que ya se conecten el cerebro, empiecen a estudiar, échenle ganas. Aunque no les guste la materia, les guste o no les guste, tienen que pasarla. Así que échenle ganas porque no todos aprueban. Siempre de mis grupos hay algunos que reprueban, pero pues luego se nota quiénes van a reprobar, los que no le echan ganas, que no contestan nunca. En cambio, tengo aquí alumnos y alumnas que prácticamente han fallado solamente una vez en una respuesta. Entonces no es posible que un alumno nunca conteste bien y otros siempre contesten bien. O sea, ¿qué significa eso? Pues que no estudian o que tienen un problema mental también. Pero no puede ser que hayan llegado hasta este nivel con un problema mental, que algunos sí llegamos, ¿verdad? Pero echen de ganas, están decididos a reprobar algunos. Bueno, les había dicho en el WhatsApp inicialmente que no iba a haber clase el viernes, pero siempre sí vamos a tener clase. Nos vemos el viernes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.